wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, ahorita vamos a hacer un poco de pruebas para ver cómo se escucha. Me gusta, pues, si alguien nos está escuchando, me dijeran cómo se ve, cómo está el audio. Vamos a explicar un libro del Sheikh Abdurrahman Sa'di. Y pues los invito a que sí, yo voy a estar viendo inshallah sus comentarios, los que alcance pues a leer. Vamos a tratar de dejar las preguntas hasta el final. Les comento, aquí les presento el libro. Sí, es sobre la clarificación, sí, y la explicación del árbol de la fe. Su tafsir es explicar qué es lo que es, sus fundamentos, lo que contiene, de dónde se obtiene, sus beneficios y sus frutos, del Sheikh Abdurrahman Sa'di. Este Sheikh, no nos vamos a extender mucho acerca de sobre quién era, pero era uno de los maestros de Sheikh Uthaymin. Sheikh Uthaymin fue un gran sabio, que Allah tenga misericordia de él, por hacer pues conocimiento que era muy fácil para que la gente lo entendiera. ¿Por qué escogí este libro? Porque gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiarlo cuando yo me encontraba en Medina, en Arabia Saudita, y lo leí con un sheikh que se llama Abdurrazak Al-Badr, que Allah lo proteja, que Allah lo cuide. Lo estudié en Medina, en una mezquita. Este sheikh ahora es maestro del haram, de la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y vi que una vez después del rezo él se sentó y se puso a estudiarlo con algunos de sus alumnos, y pues gracias a Dios tuve la oportunidad de sentarme con él y leerlo completo. Y pues yo lo estoy traduciendo al español, y en este tiempo, hoy que es martes, a las 10 vamos a tratar de que todos los martes a esta hora leamos acerca de este libro. Y pues vamos a empezar. El Sheikh empieza diciendo: en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Les voy leyendo el libro y después voy haciendo algunos comentarios, ¿no?, acerca de lo que es el libro. Dice el Sheikh: en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Alabado sea Allah, quien plantó la fe en el corazón de sus siervos elegidos. Le dio de beber y la alimentó con el conocimiento beneficioso, sabiduría verdadera y dedicación, para recordarlo durante la noche y el día, y quien ha hecho que ésta dé sus frutos y de sus bendiciones en una forma abundante y de todo lo beneficioso. Esa introducción se le llama en árabe Baratul Istiglal, que dicen que es una introducción que explica acerca de todo lo que es el libro. ¿Sí? Esa introducción explica de que el libro se va a tratar acerca de lo que es la fe. Pero vean con qué bonitas palabras empieza. Dice:
quien plantó la fe en el corazón de sus siervos, y después dice elegidos. Quiere decir de que la fe no es para todos. Dice quien plantó la fe en sus siervos elegidos. Que alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, quien plantó la fe en sus siervos, y después dice elegidos. Porque la fe es una bendición. Y tenemos que darle gracias a Allah, a hacer lo que es el hamd, porque inshallah no tiene plantado lo que es la fe. Sí, entonces, aquí el Sheikh empieza diciendo planta la fe en sus siervos elegidos, quiere decir que la fe no es para todos. Y si uno es elegido por Allah para que tenga esta fe en su corazón, hay que darle gracias de quien plantó la fe. Después dice, le dio de beber y la alimentó con el conocimiento beneficioso. La fe, así como dice, la plantó. Este árbol, recordemos que se llama el árbol de la fe. Y ahorita vamos a ver por qué después en la introducción menciona la haya que sigue. Sí, vamos a seguir leyendo para regresar a esto. Dice, atestigo que no hay otro Dios más que Allah, único sin asociados, el majestuoso, el honorable, el misericordioso, el perdonador. Y doy testimonio que Muhammad es su mensajero elegido y escogido. O Alá que la pase con él, con su familia y seguidores hasta el día final. Este libro es acerca de las cuestiones de la fe, lo que es más importante dentro de la religión, los fundamentos más grandes de la verdad y certeza, derivados del nombre de Allah, que es suficiente en concretizar estos principios sin aumentar en nada, y de la sunna de su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que concuerda con el libro de Allah, lo explica y detalla sobre mucho acerca de sus asuntos, clarificando mucho de lo que se entiende de una manera muy general. Ahorita vamos a regresar a explicar lo que es la introducción. Segundo, dice, recuerdo sus fundamentos y de dónde se deriva. Tercero, sus beneficios y frutos, que siguen estos fundamentos. Después, el Sheikh recuerda el aya por la cual se deriva el nombre de este libro. Dice Allah en el Corán, dice, Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi as-sama' tu'ti ukulaha kulla hin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. En Sura Ibrahim, el aya 24-25. Dice Allah en el Corán, ¿por qué no observas el siguiente ejemplo que te propone Allah? Una palabra buena es como un árbol bondadoso, cuya raíz está firme y sus ramas se extienden hacia el cielo. Da frutos en toda época del año, con el permiso de su Señor. Así es como Dios, como Allah, expone ejemplos para que la gente reflexione. Esta está en la Sura 14, en el aya 24 y 25. Dice, Alá ejemplifica la palabra de la fe. Dice, Alam tara kayfa daraba Allahu mathala, que Alá da un ejemplo, kalimatan tayyiba. Kalimatan tayyiba es una palabra buena. Sí, que puede ser la ilaha illallah, y el decir la ilaha illallah es la fe. Dijo una vez en un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que la fe tiene 70 partes y lo más alto de la fe es el decir la ilaha illallah. Entonces, kalimatan tayyiba es la fe, ¿sí? Al ejemplifica la palabra de la fe y sigue el autor, que es la mejor de las palabras, en el mejor de los árboles, caracterizado por estas bonitas cualidades, sus bases firmes y continuas, que crecen sin cesar. Sus frutos no dejan de beneficiar en cualquier momento y lugar.
beneficia a su alrededor y más allá con los buenos frutos. Este árbol es diferente en el corazón de los creyentes, en una gran diversidad, así como lo son de diferentes respecto a las características que Alá ha mencionado. Es por eso, siguiendo el Sheikh en su introducción, que el siervo próspero se debe esforzar en conocerlos, conocer sus características, sus razones, sus fundamentos, sus ramas, y se esfuerce en concretarlas con conocimiento y acciones, porque lo que le toque de bien y éxito, felicidad tanto ahora como para después, será conforme esté este árbol dentro de su corazón. Ahora sí vamos a hacer los comentarios acerca de la introducción. En primer lugar les voy a hacer una pregunta. Hay un hadith que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que el ejemplo de un creyente es el ejemplo de este árbol. Y este hadith se lo preguntó a los sahabas, a sus compañeros. El profeta sallallahu alaihi wasallam es un hadith que está en Bukhari y está en Muslim. ¿Quién de los que está escuchando puede responder esta pregunta? Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, sí, que el ejemplo del creyente es como de quién. Sí, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay un árbol entre los árboles cuyas hojas nunca se caen. Tal es el ejemplo del musulmán. ¿Pueden decirme cuál es? Y el narrador dice, la gente se va a pensar en los árboles de la selva. ¿Alguien de los que está escuchando puede decir a qué árbol se refería el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ¿Sí? El profeta le preguntó a sus sahabas que el musulmán se parecía a un árbol. ¿A qué árbol creen que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Estoy preguntándoles, el profeta preguntó que el musulmán se parecía a un árbol. ¿A qué árbol es? Escriban en los comentarios para ver si alguien adivina. Vamos a dar... Les voy a leer el hadith. Dijo... Hay un árbol entre los árboles cuyas hojas nunca se caen. Tal es el ejemplo del musulmán. ¿Pueden decirme cuál es? La gente se puso a pensar en los árboles de la selva. Abdullah dijo, Abdullah ibn Omar, ¿sí? Abdullah ibn Omar dijo, a mí se me ocurrió que podría ser la palmera, pero tuve vergüenza de decirlo. Finalmente le preguntaron, dinos cuál es, oh mensajero de Allah. Entonces él dijo, es la palmera. Se lo mencioné a Omar, su padre, y él dijo, que hubieras dicho, es la palmera, me hubiera gustado más que esto y aquello. ¿Sí? Entonces, en otra narración dice informarme sobre un árbol que se parece al creyente. Entonces, Ibn Omar dijo, a mí se me metió en la cabeza o en mi corazón que se trataba de la palmera. Quería decirlo, pero vi que que había gente mayor y tuve miedo a hablar. Entonces se callaron. Y en otra parte, en otra narración del hadith dice que había visto a Abu Bakr entre la gente que estaba ahí y a Omar, que era el papá de Abdullah bin Omar, y que ellos no hablaban. Y entonces ellos no hablaban, pero al final el profeta sallallahu alaihi wasallam les dice que era la palmera. ¿Sí? Entonces, el árbol al que se refiere en este caso es la palmera. Dicen los sabios que el árbol de estalla se refiere a la palmera, y eso es por muchas razones, por muchas características, pero algunos de los sabios dicen que son las 4 características más importantes por las cuales el creyente se parece a la palmera. En esta ya dice,
¿Por qué no observas el siguiente ejemplo que te propone Allah? Una palabra buena es como un árbol bondadoso. O sea, la fe, el creyente, si nosotros vemos que Allah pone como ejemplo este árbol de la fe, si el creyente dice kalimatun tayyiba, tayyib es algo bueno. El creyente es igual al árbol bueno por su bondad, por su beneficio. Dice, cuya raíz está firme. El creyente de igual manera debe estar firme. Dice, y sus ramas se extienden hacia el cielo. Esa es la tercera característica. Sus ramas se extienden hacia el cielo. Quiere decir de que tu fe debe de estar firme, debes de ser bueno, debes de ser bondadoso. Si tus ramas se extienden, quiere decir que tu bondad se debe de extender. Y además, la cuarta característica es dar frutos. Son 4 características en las cuales Alá, ¿sí?, compara al creyente con este árbol. 1, que es tayyib, que es bondadoso. 2, que es firme. La fe debe estar firme dentro del corazón. Y que suelta ramas. Esa fe debe dar frutos. No porque uno la tenga en el corazón ahí se debe de quedar. Mucha gente cree que el tener fe es solamente tenerla ahí sin que dé frutos. Y la cuarta característica es que da de esos frutos. Esos frutos benefician a la gente. Es por eso que el profeta sallallahu alaihi wasallam sí que comparó al creyente con la palmera, porque de la palmera nada se desperdicia. De la misma manera, el creyente no se debe desperdiciar, nada de él debe de beneficiar a los demás. Es por eso que, igual si ustedes se dan cuenta, las palmeras son diferentes. Y de las similitudes que están con los creyentes es que igual hay palmeras que no dan frutos, hay palmeras que están secas. Y también las palmeras necesitan agua, las palmeras necesitan fortificarse. Y precisamente en este libro vamos a ver cómo es que esta palmera se va a fortificar, cómo es que esta palmera va a ser fuerte, ¿sí? Y cómo va a ser fuerte, sino a través del recordatorio de Allah, ¿sí? A través del conocimiento, como dice el Sheikh. Fíjense, dice que le da de beber y le alimenta con el conocimiento beneficioso, sabiduría verdadera, dedicación para recordarlo durante la noche y el día. Aquí el Sheikh empieza desde su introducción diciendo que la fe, en primero, que le debes de dar gracias a Allah porque te eligió, porque la fe no la da a todos. Dice, la eligió para sus siervos elegidos. Se les da de beber y las alimenta. ¿Con qué? Con el conocimiento, con la sabiduría, con la dedicación. Esta fe, y lo vamos a explicar más adelante, aumenta y disminuye. ¿Cómo va a aumentar? Con las buenas acciones. ¿Cómo va a disminuir? Con las malas acciones. Y dice, y de sus bendiciones da de una forma abundante y de todo lo beneficioso. Entonces, vamos a dejar lo que es la introducción, pero vean, al final el Sheikh dice, este árbol es diferente en el corazón de los creyentes de distintas maneras, en una gran diversidad, así como lo son las características que él ha mencionado. Y después viene su consejo. Si entonces que el siervo próspero, o sea, que el siervo que va a tener éxito, se esfuerce en conocerlos. O sea que tú como creyente te debes de esforzar en conocer cuáles son estas características de la fe que van a hacer que tu fe aumente. Se deben de conocer sus características, sus razones, sus fundamentos, sus ramas, esforzarse en concretarlas con conocimiento y acciones. Porque
Dice, porque lo que le toque de bien y éxito y felicidad, si tú quieres bien, si tú quieres una vida buena, si tú quieres una vida próspera, dice el Sheikh, dice, el siervo se debe de esforzar en conocer las características, las razones, los fundamentos y las ramas de esta fe, esforzándose en concretarlas con conocimiento y acciones, porque lo que le toque de bien y éxito y felicidad en esta vida será conforme este árbol está en tu corazón. O sea, el Sheikh al final de la introducción dice, si tú quieres una vida buena, si tú quieres una vida próspera, si tú quieres una vida con éxito, debes de conocer cuáles son las características de la fe, cuáles son los fundamentos de la fe, cuáles son sus frutos y cuáles son sus beneficios. Y saber de que si la tienes en tu corazón, debe de ser como un árbol, que el árbol si lo dejas, si lo abandonas, se seca y ya no da frutos. Puede ser cortado y se puede perder. Vamos a seguir después de la introducción acerca del imán. Dice el Sheikh, la definición y explicación que clarifican a un asunto se anteponen a sus juicios, porque el juicio sobre un asunto es el resultado de su comprensión. O sea, que tú no puedes hablar acerca de la fe si alguien no te lo define, si alguien no te lo explica. Por lo tanto, quien juzga sobre algo que no conoce, sin antes haberlo comprendido, estudiado y analizarlo a fondo detalladamente, habrá errado enormemente. Entonces, nosotros como musulmanes, si no conocemos acerca de la fe, podemos hacer muchas ideas dentro de nuestra cabeza, pensando que la fe ya uno al ser musulmán, uno cuando entra dentro del Islam, ya la fe basta. Pero es por eso que tenemos que estudiar qué es la fe, ¿sí? La fe, dice el Sheikh, dice, es dar veracidad total y admitir completamente en lo que haya ordenado Allah y a su mensajero, teniendo fe en él. Entregarse a ello tanto internamente como exteriormente. Dar veracidad con el corazón y creer lo que conlleva con las obras del corazón y el cuerpo. Es decir, llevando a cabo todo lo que la religión enseña. Aquí el Sheikh dice que la fe es dar veracidad con el corazón y creer lo que conlleva con las obras del corazón. Se los va a leer en árabe, ¿no? ¿Sí? Dice tasdik, o sea, dar veracidad, tasdik al-qalb, wa itiqadihi, ¿sí? Y su creencia, el mutadammin, que comprende y amal al-qulub, las acciones del corazón, de los corazones, o amal al-badan, dice, las acciones del cuerpo. Sí, wadhalika shamilun liqiyam bidin kulli. Todo esto lo comprende llevar a cabo tu religión. O sea, que la fe es de que creas, es de que tu corazón lleve acciones a cabo. ¿Y qué es eso? Pues que pongas en práctica lo que es tu religión. Es por eso que los líderes de los predecesores piadosos decían, la fe es creer con el corazón, proclamar esa creencia con palabras y ponerla en práctica con los miembros del cuerpo, siendo enunciados, acciones y creencia, que aumenta con la obediencia y disminuye con la desobediencia. Y después dice, ¿qué es lo que comprende esto? La creencia, sus modales y acciones. Aquí vamos a decir todo lo que es la fe. ¿Qué es lo que comprende la fe? Admitir y afirmar los bellos nombres y los nobles atributos de Allah de una manera completa. Es decir, creer en todos los nombres y los atributos de Allah de una manera completa. Las obras que se derivan de sus nombres y atributos, siendo esto de lo más grande en cuanto a los fundamentos de la fe.
O sea, creer todo como Allah se escribe en el Corán a sí mismo y como lo escribió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, forma parte de la fe, afirmando los bellos nombres y atributos de Allah. Dice, afirmar los derechos particulares que Allah tiene, como el adorarlo tanto interna y externamente, también forma parte de los fundamentos de la fe. Admitir lo que Allah ha informado respecto a sus ángeles y a su ejército, lo que ha estado presente antes y lo que vendrá. Las noticias acerca del último día forman parte de los fundamentos de la fe. La fe en todos los mensajeros, que la paz y la misericordia de Allah sean con ellos, y como fueron descritos con sus elogiables características dentro del Corán y de la Sunna. Aquí mencionó 4 cosas que comprende la fe. 1, admitir y afirmar los bellos nombres y los nobles atributos de Allah. Y todo esto, para que la fe aumente, tiene que conocerlos. Sí, tienes que saber cuáles son los bellos nombres de Allah, qué es lo que significan los bellos nombres de Allah, cómo es que llevas a cabo en acciones el creer y el que tú conozcas los bellos nombres de Allah. Por ejemplo, una persona que comete, que cree que ya Dios no lo va a perdonar. Uno de los nombres de Allah es, por ejemplo, Ar-Rahman, el misericordioso, Al-Ghafur, ¿sí? A quien se le pide el perdón, ¿sí? Entonces, pedirle perdón a Allah subhanahu wa ta'ala, conociendo sus nombres, quien necesita arrepentirse, ¿sí? Volverse a Allah subhanahu wa ta'ala, conocerlo y no perder esperanza, ¿sí? Ar-Razak, quien necesita provisión, es otro de los nombres de Allah. Entonces, mientras uno más conozca a Allah, esto más va a influir en sus acciones, en las cosas que hace, y esto va a hacer que su fe sea más fuerte. También si Allah menciona algo en el Corán, pues creerlo como lo dice en el Corán y ya. Sí, afirmar los derechos particulares que Allah tiene, por ejemplo, el adorarlo. Uno de los derechos que Allah es adorarlo solamente a Él, particulares. O sea, quiere decir que nuestra adoración no debe ser sino única y exclusivamente para Allah. Es un derecho particular que Allah tiene. Dice, admitir lo que Allah ha informado respecto a sus ángeles y a su ejército de los ángeles, lo que ha estado presente antes, creer todo lo anterior, todo lo que Allah menciona en el Corán de las noticias de antes y lo que vendrá. O sea, de todas las cosas que nosotros no vemos, pero que van a venir después. Acerca del último día forman parte de la fe. De la misma manera, afirmar la particularidad de Allah respecto a su unicidad y divinidad, respecto a su adoración únicamente sin asociación alguna, ser sinceros en la religión, solamente para Allah, tener sinceridad, es parte de la fe. Establecer lo que Allah, ¿sí?, invita y dar veracidad, tanto en lo externo como en lo interno. Esto forma parte de los fundamentos de la fe. Sí, esa es la razón por la que Allah da como consecuencia de la fe la entrada al paraíso, la salvación del fuego, el alcanzar su complacencia, la victoria y la felicidad. No sucede esto sino por lo que hemos recordado en cuanto a lo que comprende la creencia, acciones del corazón y la práctica de los miembros del cuerpo. Esto debido a que cuando falta algo de ello, da como resultado la falta y la pérdida de la recompensa, obteniendo el castigo determinado. Quiere decir de que si falta alguna de estas cosas, o sea, si tú los llevas todo a cabo, mereces las recompensas que hemos mencionado. Pero si falta algo de ello, pues todo quien tendrá respecto a lo que hizo, ¿no? Respecto a lo que
intencionó. Por ejemplo, estamos diciendo que se necesita veracidad. Y si uno no tiene veracidad, si uno no tiene sinceridad, pues también va a ganar respecto a aquello que está haciendo. No sucede esto sino por lo que hemos recordado en cuanto a lo que comprende la creencia, las acciones del corazón, la práctica de los miembros del cuerpo. Esto debido a que cuando falta algo de ello da como resultado la falta y la pérdida de la recompensa obteniendo el castigo determinado. Es más, Alá el Altísimo informó que la fe completa da como resultado el lugar más alto en esta vida y en la próxima. Pues dice, y aquellos que creen en Allah y en sus mensajeros, ellos son los veraces. ¿Sí? Allah en el Corán dice, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ. Dice, aquellos que hayan creído en Allah y en sus mensajeros, ellos son los veraces. Siendo que los veraces tienen el grado más alto de la creación después del grado de los profetas, tanto en esta vida como en la próxima. Informó en esta aya que quien cumpla con la fe en él y en sus mensajeros alcanzará este grado. Es aquí donde, si se recuerdan en la introducción, fíjense cómo en la introducción dice el Sheikh, dice que de lo que habla en este libro, dice, derivados del nombre del noble libro de Alá, que es suficiente en concretizar estos principios sin aumentar en nada. O sea, si estos principios que te estoy dando los estoy sacando del libro de Alá. Y después dice, y la suna de su profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que concuerda con el libro de Alá. O sea, no hay una contradicción entre la suna y el Corán. Lo explica y detalla sobre mucho acerca de sus asuntos, clarificando mucho de lo que se entiende de una manera muy general. Aquí, con el ejemplo que les voy a decir, se muestra. Por ejemplo, les estaba mencionando que informó, dice, la fe completada como resultado lugar más alto en esta vida. Dice Alá en el Corán, y aquellos que creen en Alá y en sus mensajeros, ellos son los veraces. Y el Sheikh dice, siendo que los veraces tienen el grado más alto de la creación. Pero el Sheikh, ¿de dónde ha sacado que los veraces tienen el grado más alto de la creación? Pues hay un hadith en Sahih Muslim y en Bukhari, que esto se le llama, cuando uno dice Sahihain, se refiere a Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ciertamente que los habitantes del paraíso verán a las personas de las habitaciones de mayor rango, del mismo modo en que ven la estrella brillante lejos en el horizonte, en el este o el oeste, debido a su superioridad sobre ellos. Los allí presentes preguntaron, oh mensajero de Allah, ¿esas son las moradas de los profetas, que el resto no podrán alcanzarlas? Contestó, no, por aquel en cuyas manos está mi alma. Ellas son para hombres que creyeron en Allah y en sus mensajeros. Está en Bukhari y está en Muslim. En Bukhari está en el 3256 y en el Muslim 2831 en el tomo 11. Entonces, aquí dice que habrá en el paraíso habitaciones que se verán como la estrella brillante lejos en el horizonte. O sea, imagínense ahorita es de noche aquí en México y quien tenga vista o algo para el cielo, o recuerde cómo uno al salir ve las estrellas. Pues dice que esa gente que fue veraz, que fue realmente creyente en Alá y en sus mensajeros, así serán con sus cuartos como las estrellas, tan lejanos pero brillantes. La gente pensará que son las moradas de los profetas, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no, por aquel en cuyas manos está mi alma,
son para hombres que creyeron en Allah y en sus mensajeros. Entonces el Sheikh dice, su fe en Allah y la afirmación de sus mensajeros, dice, interna y exteriormente, en su creencia, modales y acciones, en su obediencia completa a Allah y a sus mensajeros, porque la implementación de estos asuntos concretiza su fe en Allah, así como dar veracidad a sus mensajeros. Allah ordenó en su libro tener una fe completa en lo que esto comprende, así como en lo que deriva respecto a la entrega y sumisión a ello. Exaltó a quien lo llevase a cabo, pues dice en una de sus grandes ayas acerca de la fe, digan, creemos en Allah, en lo que nos fue revelado a nosotros, en lo que fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las tribus, en lo que Allah reveló a Moisés, a Jesús y a los demás profetas. No discriminamos entre ellos y entregamos a Allah nuestra voluntad, siendo musulmanes. Dice, Allah ordenó a sus siervos tener fe en todos estos grandes fundamentos, fe en todo lo que comprende el libro que Él reveló, en cada mensajero enviado por Él, teniendo sinceridad, una entrega y sumisión a Él únicamente. Es por ello que finaliza y entregamos a Dios nuestra voluntad. Sí, wanahnu lahu muslimun, dice, nosotros somos musulmanes. De la misma manera elogia a los creyentes que ponen en práctica esto al final de la sura. Dice, el mensajero y sus seguidores creen en lo que fue revelado por su Señor. Todos creen en Allah, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros. No hacemos diferencia entre ninguno de sus mensajeros y dicen, oímos y obedecemos. Perdónanos, Señor nuestro, que ante ti retornaremos para ser juzgados. Entonces quiere decir de que uno de los grandes fundamentos de la fe es la creencia, el tener esto en el corazón, pero llevar a cabo las acciones que los profetas hacían. Creer en todos los profetas, como acabamos de mencionar, y se informando que el mensajero, así como lo estuvieron con él los creyentes, creyeron en estos principios. No distinguieron entre ninguno de los profetas, sino en cambio creyeron en todos y en aquello que les fue dado por Allah. Se aferraron a la obediencia a Allah, pues dijeron, oímos y obedecemos, pidiendo de su Señor que se concrete el bien que eso conlleva para ellos y que perdone su negligencia en algunas partes de la fe. Fíjense, por eso aquí en esta área dice, y dicen, oímos y obedecemos. Perdónanos, Señor nuestro, o sea, perdónanos por la negligencia, que no sea el oírte y el obedecer. Que el regreso de todas las criaturas será ante Allah, retribuyéndoles conforme actuaron a los componentes de la fe y respecto a aquellos que no cumplieron. Como dice Allah el Altísimo sobre los seguidores de los profetas Jesús y otros que dijeron, Señor nuestro, creemos en lo que has hecho descender, seguimos al mensajero, incluya nuestros nombres entre los que dan testimonio. Incluya nuestros nombres entre los que dan testimonio. Creyeron y se aferraron con su corazón, se entregaron con sus acciones y le pidieron a Allah que incluyeran su nombre entre los que dan testimonio del monoteísmo, recompensándoles lo que llevan a cabo palabras, acciones y creencia. Dice el Altísimo, aquí hay otra característica de los creyentes. Los creyentes son aquellos que cuando les es mencionado el nombre de Dios, sus corazones se estremecen, que cuando les son recitados sus versículos les aumenta la fe, se encomiendan a su Señor, son quienes realizan la oración y dan caridad, parte de lo que les he proveído. Estos son los verdaderos que alcanzarán grados elevados ante su Señor, el perdón y un sustento generoso. Inshallah, con esta ya vamos a empezar la clase que viene. Inshallah, el próximo martes. Espero sus comentarios. Me gustaría pues que tuviéramos más clases de esta manera. Díganme, por favor, qué les pareció el libro, qué les pareció la forma en que se da.
y pues estoy atento a sus comentarios. Le pido a su Ta'ala que seamos de aquellos creyentes que Allah puso luz y fe en sus corazones, que nos haga que nuestra fe sea como el árbol que es bueno, beneficioso, que es firme, que tiene ramas y que da de frutos, tanto aquí y ahora, en el presente y para el futuro, que nos beneficie estas palabras y que aumente nuestra fe. Inshallah, pues ciertamente Él es el respondedor, el compasivo, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Por favor, les encargo, no olviden comentar para mejorar, inshallah, estas clases. Pues les mando muchos saludos y que pasen buenas noches para aquellos que es de noche en su ciudad, en su país. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tienen preguntas, me las pueden mandar por inbox. Que viene, tratamos de responderlas. Próximo martes a las 10, inshallah, seguimos con el árbol de la fe. Assalamu alaikum.